próximos minutos nos centramos en la antropología. Concretamente vamos a conocer un trabajo de campo sobre migración, educación e interculturalidad en Buenos Aires. Argentina ha sido y es un país receptor de corrientes migratorias. La escuela es un reflejo de la sociedad y una oportunidad para promover la integración sociocultural de los inmigrantes. En los últimos años, en este país, en el campo educativo, se promulgaron leyes que buscaban la integración social y educativa de los inmigrantes. Para conocer cómo está actualmente la situación en Argentina, nos acompaña la profesora Carmen Osuna, del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED, que viene con una invitada autora de un trabajo de campo antropológico sobre este tema. Bueno, pues estamos aquí en un nuevo programa de radio. Estoy muy bien acompañada, esta vez con la colega María Laura Díez. Ella es profesora en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Pedagógica en Argentina. Es antropóloga y trabaja temas de educación. Hola María Laura, muchísimas gracias por estar aquí. Hola Carmen, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto enorme estar aquí dialogando contigo. Qué bien. Como ya adivinarán nuestros oyentes por los temas a los que te dedicas y a los que me dedico yo, vamos a hablar de antropología, de educación y de interculturalidad. Hace un par de años tuve el placer también de estar aquí con Gabriela Novaro, colega tuya, que trabajáis muy estrechamente. Y ella ya nos hablaba un poquito de cómo está el tema sobre la interculturalidad, las políticas escolares en Argentina. Yo creo que hablé con ella, puede ser 2015. ¿Ha habido algún cambio? ¿Nos puedes facilitar algo del contexto actual para ponernos al día? Uy, Carmen, no me deslata, que ha habido muchos cambios desde ese entonces hasta ahora. Sí, ha habido cambios importantes en el Ministerio de Educación, hubo un cambio de gobierno y un cambio en la orientación, ¿no? De las políticas en el gobierno. Y el área de educación intercultural se ha visto particularmente afectada. Lo que se llama la modalidad de educación intercultural del Ministerio ha estado recortada y nuevamente pensada no ya como modalidad transversal del sistema educativo. Así que con todas las limitaciones que tenían las versiones anteriores de cómo era pensada la interculturalidad en Argentina, igual reconocíamos muchas conquistas, ahora estamos un poco preocupados por el tema. Lo mismo en relación a las políticas migratorias. Nosotras, junto con Gabriela, estamos siguiendo las trayectorias educativas y escolares de la población migrante en Argentina y, bueno, algunas señales de alerta que nos mantienen muy atentas. Fíjate, no sé si yo tenía aquí como pistoletazo de salida un texto tuyo muy interesante, es el de biografías no autorizadas en el espacio escolar. Pero oyéndote hablar, no sé si nos puedes avanzar, vamos a dejar esto para luego, no sé si nos puedes avanzar un poquito de estas restricciones, ¿no? Porque me parece muy interesante, también en diálogo con lo que nos contaba Gabriela. Entonces, claro. ¿Cuáles son los puntos que os preocupan? ¿Dónde veis que estáis de alguna manera yendo, no sé si para atrás es la expresión adecuada? Bueno, sí, uno tiende a mirarlo así, igual nada se produce para atrás, ¿no? Pero sí vemos algunas coincidencias con lo que se llamaron las políticas neoliberales de los 90 en Argentina. Pero en principio una de las cuestiones es que un campo que podemos considerarlo de conquistas, que es que desde la política educativa a nivel nacional se reconociera el derecho a la educación intercultural, lo que estamos viendo es un momento de retracción importante. Ese sería como un ángulo, que es cómo es pensada la política a nivel nacional y después en sus versiones más regionales, en las provincias. Como te decía, una es la limitación en lo que se llama la modalidad de educación intercultural, que ha habido, bueno, estas cuestiones que suelen ocurrir, ¿no? De limitación en los recursos humanos destinados a esto y también en los programas de capacitación orientados a esta línea. Participamos hace un tiempo de unos cursos bellísimos que eran la relación entre el Estado y los pueblos indígenas en Argentina, reconstruyendo un poco la historia trágica que tienen esta relación. Incluso desde un ministerio nacional podíamos plantear lo que se llamó la campaña del desierto o lo que fueron
los centros de concentración, ¿no? de población inmigrante, situaciones que nos permitían desde allí historizar esta relación y historizarla en una institución de Estado como la escuela. Y era muy interesante para potenciar la posibilidad de pensar en una interculturalidad crítica. Estos programas ya no se están sosteniendo, ¿no? Y por otro lado sí es la cuestión de la relación entre el Estado y la población inmigrante, sobre todo la migración latinoamericana, que es la que nosotros trabajamos. Efectivamente, ahí ponéis el foco, ¿no? Vosotras. Ponemos el foco en la relación entre cómo es considerado desde el Estado la migración latinoamericana y la migración limítrofe, fundamentalmente, y regional, que es la migración más visible y activa, ¿no? La dinámica más activa, porque, ha tenido una relación muy, muy compleja a lo largo del siglo pasado pero que también teníamos un campo de conquistas, que era la ley migratoria que se sancionó a fines del año 2003, que es una de las leyes migratorias más interesantes a nivel mundial porque tiene una perspectiva de derechos humanos. Sí. Y la actual gestión de gobierno nacional está erosionándola. Ahí hubo el año pasado, en enero del 2017, un decreto de necesidad de urgencia que firmó el presidente, que directamente condiciona el acceso a derechos. Principalmente está orientado a pensar en la deportación de los extranjeros que delinquen, digamos, pero esto crea toda una situación de nuevamente reinstalación de la sospecha al extranjero, que se lo considera que es algo histórico, ¿no? El estigma del extranjero, y además parten del supuesto de que las cárceles están llenas de extranjeros, y esto en las cifras, en ninguna estadística lo sostiene, para nada. Entonces, esto es algo para nosotros preocupante, porque sabemos que además hay algunos proyectos de leyes que hasta ahora no llegaron a activarse, pero es de arancelar la salud y la educación a la población extranjera. Así que estamos muy preocupados. Sí. No me extraña, no es para menos por lo que me estás contando, pero bueno, yo confío ahora más que nunca, además, que importante vuestro trabajo, ¿no? Y que importante lo que puede aportar la antropología también desde un punto de vista crítico, ¿no? A estas nuevas, no sé cómo llamarlo, situación, circunstancia, no sé. Sí, incluso creo que historizando un poquito, ¿no? Porque las investigaciones, todos los estudios migratorios en Argentina aportan a pensar cómo se fueron construyendo estos relatos sobre la migración que han tendido como a estigmatizar a algunos colectivos, ¿no? Efectivamente. Y historizarlos implica poder desarmar algunos imaginarios, ¿no? Uno sostiene que nuestro trabajo está puesto ahí también en darle voz a ello, ¿no? Efectivamente. Ahora que hablas de desarmar imaginarios, estaba pensando en lo contrario, cómo se arman, ¿no? Imaginarios. En este texto que decía al principio, ¿no? El de biografías no autorizadas en el espacio escolar, creo que es un texto precioso porque partes además de una cuestión, de un modelo metodológico, ¿no? Que es el relato biográfico, ¿no? Y cómo muchos... pones algunos verbatim, ¿no? de estudiantes cómo intentaban de alguna manera desarmar esos imaginarios o esconderse de ciertos imaginarios armados en relación a cómo se concebía su identidad. No sé si puedes hablar un poquito de este modelo, ¿no? De los relatos biográficos que es tan interesante. Sí. Bueno, digamos, en ese texto me paré en un lugar particular para revisar la investigación que estábamos llevando adelante en el sur de la ciudad de Buenos Aires, donde hay un nucleamiento importante de población migrante. Y quizás, digamos, una de las cuestiones más interesantes para pensar, me parece a mí, en la migración y en la escuela, es que la migración no es solamente un contenido escolar, que sí lo es, efectivamente, sino que además, digamos, la migración es una experiencia vivida por muchos estudiantes en las escuelas. Sí. Entonces, una de las cuestiones que veíamos es cómo, de distinta forma, con distintas modalidades, los estudiantes discuten esos contenidos escolares que no logran desarmar estos relatos más generales de la migración y que tienden a poner a la migración latinoamericana como una migración problemática. Y estigmatizada, ¿no? Estigmatizante, ¿no? Claro, contrariamente a la migración europea, que ha sido, una migración histórica. La migración latinoamericana en Argentina es histórica y contemporánea, ¿no? Entonces, ahí en ese texto reconstruyo algunas biografías, algunos relatos biográficos allí. No, es un texto breve, pero me parecía interesante poder, en un texto breve, poder dar cuenta
las distintas formas de tránsito escolar de algunos niños. Creo que en ese texto específicamente retomo niños que habían migrado, habiendo transitado parte de su escolaridad en Bolivia. Uh-huh. Entonces, era una cuestión muy específica, muy interesante, ¿no? Porque hay biografías de niños que en realidad son segunda generación de migrantes. Sí. Pero allí reconstruí las biografías y los relatos de algunos niños que habían cursado parte de su escolaridad en Bolivia y daban cuenta de algunas particularidades de esa migración, ¿no? Como una migración que no era solo una migración punto a punto, sino que conllevaba a lo mejor distintas situaciones de movilidad uh-huh. antes de llegar a este lugar destino, que no sabemos si es el último, pero uh-huh. sí era una migración con fines de erradicación. Y cómo a través de sus relatos contestan muchos de esos imaginarios, ¿no? Uh-huh. Ese imaginario de que los niños inmigrantes residentes de un asentamiento muy importante de la ciudad de Buenos Aires, porque estábamos trabajando con una población no solamente mirada como población extranjera, uh-huh. sino como población que vive en un asentamiento muy precarizado. Uh-huh. Entonces, desde sus palabras contestaban muchos de esos imaginarios, como la idea de que son niños que no han vivido muchas otras experiencias, que no conocen espacios ni geografías diversas, o que están tan traumatizados por la migración que no pueden mirar para atrás, ¿no? Y nosotras encontramos absolutamente lo contrario, una necesidad interesante, importante, digo, no compulsiva, ¿no? No compulsiva, sino cautelosa, pero una necesidad importante de algo que uno plantea para pensar lo biográfico, que es la reconstrucción de enlaces de los sucesos que uno vivió a lo largo de su vida, ¿no? La necesidad que todos tenemos, no solamente las personas que migran, pero en este caso particularmente, sobre todo siendo una población que es desvalorizada o estigmatizada, la importancia de poder reconstruir esos enlaces que hacen que imaginemos alguna coherencia entre todo lo que vivimos Ajá. a lo largo de la vida, ¿no? Uh-huh. Y muchas veces encontramos que esto no aparece como un ejercicio pensado ni posible para las escenas más de aula, ¿no? Efectivamente. Y en esas instancias había muchas contestaciones interesantes, ¿no? Uh-huh. Como que la escuela en Bolivia no es una escuela atrasada, que era una de las cuestiones que aparecen. Es una de las cuestiones que se maneja, ¿no? En este imaginario docente, por decirlo de alguna manera. En este imaginario docente que es muy fuerte, ¿no? El prejuicio sobre una escuela casi incompatible uh-huh. y cómo en los registros de las experiencias de estos niños aparece la idea de una escuela de alta exigencia uh-huh. Y también de algunas continuidades. Así que, ese para mí es un punto muy interesante, la posibilidad de reconstruir no solamente una opinión punto a punto, digamos, sino algo de la posibilidad que cada sujeto tiene de relatar su vida y ahí ubicar a la escuela como un espacio muy importante, porque en general la escuela fue el primer lugar institucional en la Argentina que transitan los niños, que emigran, y además es un espacio que no transitaron los padres. Estaba pensando también en esta importancia de recuperar los relatos, ¿no? Como también los niños, las niñas, muchas veces se les viene a negar, ¿no? la agencia y la importancia de la investigación antropológica para recuperar su voz, y cómo también desarrollan estrategias, ¿no? En un momento dado en el texto dices, pero no le digas, ¿no? Como una niña dice, bueno, pero no cuentes esto, ¿no? Porque luego no digas que soy boliviana, o no digas que mi familia, ¿no? Porque luego, o sea, cómo ellos también desarrollan estrategias de defensa en ese sentido. Y lo quería ligar con una metáfora muy bonita que tú utilizas en el texto, que es la de los puentes, ¿no? Cómo se les obliga, ¿no? De alguna manera a cruzar tantos
cruzar puentes para salvar tantos obstáculos que se les presentan, ¿no? Sí, bueno, la metáfora del puente no es una metáfora muy novedosa la que apelé, pero aquí en el texto queda muy bonito. Pero bueno, me gustó, pero sobre todo apelé a esa metáfora porque para trasladarse desde el barrio donde residen los niños a la escuela había que cruzar un puente. Literalmente. Literal. Entonces, bueno, era interesante pensar en usar esa metáfora para pensar todos los puentes que se estaban transponiendo, sobre todo la idea de frontera, ¿no? Y que, digamos, hay una frontera internacional que está jugando ahí, que algunos de esos niños han transitado. Hay una frontera urbana muy clara que estaban transitando, pero además, bueno, esta idea de las fronteras simbólicas y las fronteras internas que se constituyen en todos los territorios. Y acá sí hay un nudo interesante para pensarlo desde una perspectiva antropológica. Y para pensar la interculturalidad, me parece, digamos a mí, ¿no? Cómo estas experiencias de vida se encuentran en un espacio que sigue siendo muy normatizado y que en el caso de la educación en Argentina sigue teniendo una impronta nacionalista fuerte, de un nacionalismo desde arriba, digamos, que es difícil de ser revisado a pesar de las modalidades y de las perspectivas que invitan a celebrar la diversidad, ¿no? Ahí hay una cuestión importante, pero ahí además, en ese contexto, se suman las particularidades de la migración de la región andina en Argentina, ¿no? Que es una inmigración que en general ha sido construida desde una mirada muy racializada, ¿no? Una mirada que tiende, digamos, a construir la diferencia, esta idea de la alteridad en términos muy racializados. Entonces, en general, es una migración que tiene que probar muchas cosas. En general aparece como un esfuerzo grande de probar, un sobreesfuerzo, ser el buen migrante, responder a ciertas moralidades, ¿no? En este espacio. Y uno ve los esfuerzos en los niños en hacer uso de muchas estrategias. A veces el silencio es una estrategia, el hacer evidentes ciertas marcas con las que se identifican, pero en momentos estratégicos. Bueno, que nos invita a seguir pensando las cuestiones de las identificaciones como identificaciones, digamos, dinámicas, relacionales, y además pensar en el lugar de los niños, ¿no? Como una generación que está atravesada por la expectativa fuerte de las familias puestas con la escolaridad larga y en una expectativa dentro de la institución escolar. Incluso a pensar, se me ocurren temas tan importantes, tan transversales como temas del racismo también, ¿no? Exactamente. O sea, es como lo que tú decías, como un nudo muy interesante para pensar. No me resisto a preguntarte, María Laura, sobre tu investigación actual. ¿En qué estáis, por favor? Creo que habéis cambiado, no sé si... por lo menos el contexto, ¿no? Sí. Sí, muchas de las preguntas que nos hacíamos allí las sostenemos ahora. Hablo siempre en plural porque somos un equipo más grande, aunque cada uno tiene una investigación específica. En ese momento trabajamos en el sur de la ciudad de Buenos Aires, lo que es la capital de Buenos Aires, de Argentina, y en niños que asistían a una misma escuela, pero que vivían en un asentamiento con otras poblaciones no migrantes o de otros orígenes. Y ahora estoy trabajando en un partido del norte de la provincia de Buenos Aires, donde hay un barrio muy caracterizado, casi podría decirte caracterizado como barrio boliviano, aunque a lo mejor no sería una autorreferencia de sus pobladores. Y en donde esa confluencia además se continúa casi con lo que podríamos llamar casi una economía de enclave, que hay un fuerte nucleamiento de población migrante, pero muy visible por sus organizaciones identificadas como organizaciones bolivianas. Entonces, ahí es muy interesante ese contrapunto, porque son contextos distintos en donde las redes sociales asociadas al referente Bolivia están presentes, pero de otra manera, ¿no? Bueno, ese trabajo es muy lindo porque lo comparto además con dos colegas, con Gabriela Novaro y con Francisco Fariña, que es un joven
investigador por ahora, seguramente se va a integrar más gente, pero estamos tratando de ver específicamente los tránsitos entre los espacios formativos dentro y fuera de la escuela. Y bueno, Gabriela trabaja mirando un poco los espacios festivos y de recreación, y Francisco mira los espacios deportivos, el fútbol, y yo estoy mirando los espacios asociados a lo productivo, al trabajo. Porque en general, digamos, las organizaciones tienen espacios importantes en los que invitan a transitar a las generaciones jóvenes, que es en las fiestas, en los bailes, en los partidos de fútbol, y también en la inserción lenta en la producción fruto y hortícola, y en los mercados. Hay importantes mercados concentradores y distribuidores de verdura que casi podríamos decir son la condición para que la erradicación sea posible, y que sea una erradicación sostenida a lo largo del tiempo, porque asegura la fuente de trabajo, ¿no? Entonces, estamos mirando un poco esos tránsitos y también cómo la escuela lee estos tránsitos de los niños y los jóvenes. Ahora estoy mirando más los jóvenes en la escuela secundaria y pensando un poco, en mi caso, la relación entre educación y trabajo, en clave de seguir pensando las experiencias interculturales de vida. Así que es un trabajo muy largo, María Laura. ¿Lleváis ya cuánto tiempo lleváis y hasta cuándo más o menos? Que hacéis trabajos de campo vosotros muy largos, muy intensos. Sí, en este arranqué en 2015, así que podría decir que es bastante reciente para la verdad mí. Que sí. Para mí, el anterior nos llevó muchos años, pero ya claro, finalizó. Así dan los productos que da, ¿no? Los frutos que da. Sí. Y vamos, digamos, abordando y complejizando poco a las poco. miradas. Sí. Muy bien, María Laura, pues muchísimas gracias por este ratito. Espero no tener que esperar otros años para poder invitaros a Gabriela o a ti. Y hago extensiva, por si me escucha, la invitación a Laura Martínez. Laura Martínez, claro que sí. Aquí la esperamos en la radio y bueno, pues de nuevo gracias y por compartir toda tu experiencia, toda vuestra experiencia. Bueno, muchas gracias, Carmen, y te esperamos a ti también allá para acompañar los espacios de campo, y a los colegas que quieran ir a visitarnos, será un placer recibirlos. Perfecto, gracias. Nosotros también damos las gracias a Carmen Osuna, profesora del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED, y a María Laura Díez, profesora de la Universidad de Buenos Aires en Argentina, por acercarnos la situación actual de la educación intercultural en este país.